Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, hoy vamos a hacer un vídeo de cómo detectar si una pogona puede estar enferma. El vídeo está basado a la hora de, por ejemplo, cuando vas a una tienda o a un particular, a la hora de comprarlo, saber si ese animal está enfermo o no lo está, ¿vale? Antes de que quitéis el vídeo, las personas que no tengáis pogonas, deciros que este es un vídeo genérico que puede serviros para cualquier otro reptil, ¿vale? Pues nada, nos vemos y espero que os guste. ¡Hasta ahora! Bueno, ya estamos por aquí. Antes de nada, suscribiros abajo, importantísimo para el canal, para seguir creciendo y que la comunidad sea grande. Todo eso hará que el canal crezca y traigamos cosas novedosas y podamos hablar mucho más extenso sobre muchos otros reptiles, teniéndose aquí en persona, que eso es muy importante. Vamos a empezar un poco con lo que tenemos que hacer a la hora de elegir un reptil, ¿vale? En este caso, empezamos con esta Pogona Baby. Pongamos que vamos a ir a buscarla a una tienda de animales o, por ejemplo, a un particular que quedamos con él, sea como sea, ¿vale? Como consigamos nuestros reptiles. Yo siempre soy de quedar en persona, voy a tiendas o si tuviera que comprar a alguien que se dedica a la cría de reptiles también, pero casi siempre los compro en persona, porque muchas veces lo que te dicen que en la foto no tiene nada que ver con el ejemplar, o sea, usan una foto genérica para cualquier ejemplar y luego lo que te encuentras no tiene nada que ver, ¿vale? Y aparte, a través de, o es de mucha confianza la tienda o la persona, que sepas que puedes confiar plenamente en esa persona, que también hay muchos profesionales, pero sí que es verdad que yo personalmente casi siempre, o todo lo que he comprado, siempre lo compro en persona, lo elijo en persona. Saltándonos eso, que sería ya un tip, ¿vale? Tendríamos que fijarnos en el animal que esté activo. Es muy importante. También siempre cogerlo todo con pinzas. Si estamos comprando un animal, pongamos a una persona en la calle que hemos quedado con él y hace mucho frío, no va a estar a lo activo que estará en una tienda, ¿vale? Todo hay que llevarlo y trasladarlo al sitio donde estemos comprando. Pero más que nada, vamos a hacerlo así, sin tampoco, poner tantas trabas. Pongamos que el animal, tenéis que fijaros que esté activo, que esté erguido, que sea un animal que se note la viveza, ¿no? Que el animal está en buenas condiciones. Nos fijaremos sobre todo en el tema de nutrición, que por ejemplo este animal es un animal baby. Como veis, muchos los reptiles, por ejemplo los lagartos, siempre nos fijamos en el tema de caderas. Si las caderas son muy pronunciadas, eso quiere decir, normalmente, por ejemplo, estoy hablando en pogonas, es que está un poco desnutrida el animal. Como puede ser, por ejemplo, con el gecko leopardo, si tiene la cola muy fina, eso quiere decir que el animal seguramente, esté bastante desnutrido. También puede ser por otras cosas, pero bueno, por norma general, ¿vale? Luego, más cosas a tener en cuenta. Fijarnos en su boca, en las bocas de ellas, también en el hecho de los ojos, que no segreguen ninguna, sustancia, ¿vale? Que no tengan babas, que no tengan legañas, que no tengan todo eso, porque todo eso siempre hay algo detrás. Que, por ejemplo, la pogona esté echando un poco de espuma, cosas así, siempre tiene algo detrás, aunque el animal se vea sano desde fuera, ¿vale? Luego fijarnos sobre todo, por ejemplo, en la columna, en la cola. Ahora aquí quiero puntualizar, pero bueno, os diré por qué. Que la veamos que el animal no tiene malformaciones, porque hay animales que están como encorvados, por decirlo así, ¿vale? Que están como encorvados. Todo eso, como sabéis, puede ser por falta de vitaminas, de luva, no tener un calor que necesitan ese reptil en ese momento, todo eso, ¿vale? Sobre todo en animales ya más adultos. En animales tan pequeños a lo mejor no le da tiempo a tener esas patologías. En animales más adultos que ya tienen el crecimiento hecho, ahí se ven mucho mejor, ¿vale? Más cosas a tener en cuenta. El tema de patas, que tengan fuerza, porque muchas veces hay animales que, pues por falta de lo que estamos hablando, o a lo mejor tienen espasmos en las patas. Todo eso hay que fijarse. Hacerlo andar un poco, si podéis hacerlo andar, que veáis que anda bien, eso es importante. Ahora vamos a hacer un cambio, voy a bajar esta, que será la baby.
para seguir un poquito con una adulta, pero que bueno, que las diferencias son iguales, ¿vale? Por ejemplo, esta adulta, aquí es más fácil de ver si tiene alguna enfermedad. Sí que es verdad que, por ejemplo, esta, por ejemplo, está muy gorda, ¿vale? Está en su peso, pero es un animal bastante gordo. Que esté gordo no quiere decir que sea un animal sano. Eso que os quede en la cabeza. Porque muchas veces veis animales muy gordos y ya os pensáis que porque esté gordo ya quiere decir que está bien, sino que a lo mejor está súper mal alimentado. Lo han alimentado, por ejemplo, a base de carne, sin ninguna suplementación. El animal, en teoría, tú lo ves fuerte, pero a lo mejor está reventado por dentro porque, bueno, le faltan un montón de vitaminas. El hígado lo tiene hecho polvo, ¿sabes? Eso tenerlo en cuenta. No os fijéis solo en la gordura, porque eso no quiere decir que sea un símbolo de que el animal esté en buenas condiciones. Por ejemplo, pues en ellos igual, en una adulta igual. Sobre todo eso, que esté activa. Y una cosa muy importante, por ejemplo, yo me fijo mucho, sobre todo cuando veo animales, en el tema de los ojos. Con los ojos muchas veces dicen que la mirada pues dice mucho de una persona, pues en los reptiles también. Los ojos es muy importante. Cuando veis ojos que están como medio cerrados, ahí empezar a preocuparos a la hora de comprarlos. Fijaros que el animal tenga un ojo vivo, que por ejemplo, no sé si se aprecia, que el ojo lo tenga abierto perfectamente, ¿no ves? Que gire, que sea activo, que interactúe contigo, ¿no? Que sea un animal que tiene vida dentro. Y el tema de los ojos es lo que os digo. Muchas veces animales con parásitos o que tienen patologías, otro tipo de patología, con el ojo solo ya se le refleja. Porque como sabéis, en el tema de reptiles es muy difícil saber que tienen una enfermedad. Es como que son animales muy duros y como no se quejan, no chillan, no es como, por ejemplo, tú coges a un mamífero y si tiene una pata rota lo coges y chilla, ¿no? Pues estos como no vocalizan ni hacen ningún gesto, hasta que no está muy avanzada la enfermedad no nos damos cuenta, ¿vale? Pues eso, sobre todo ojos, fijaros mucho a la hora de comprar los animales. Cogerlo todo con pinzas, porque claro, si vais a un sitio, quedáis con una persona, por ejemplo, en la calle, y os trae un animal que está en invierno, pues seguramente que venga aletargado, que no queremos un animal que está aletargado, pero es normal que si no hay una temperatura, si lleva mucho rato sin haber una temperatura y está frío el animal, pues es normal que venga adormilado, y eso no quiere decir que el animal luego se espabile, ¿vale? Eso pasa también, por ejemplo, en ferias, sobre todo cuando vas a comprar en ferias que a lo mejor llevan pues todo el trayecto, animales que vienen del extranjero o de otra parte, por ejemplo, de aquí de España. Cuando los ves allí, son animales que están aletargados, más tranquilos, sí que los puedes mirar y lo ves que pueden estar bien, que sí, seguro que está bien, pero sí que los ves aletargados. Y cuando lo llevas a casa le pones su temperatura, coges su temperatura corporal y luego ya es completamente diferente el animal. O sea que lo que os digo, hay que ser un poquito, digamos, avispado y saber lo que estáis eligiendo y ver que el animal está en buenas condiciones. Yo creo que por aquí vamos a ir dejando el vídeo. Como os he dicho, no es un vídeo específico de pogonas. Lo que sí que es verdad que, por ejemplo, si os comparamos con un clamidosaurio, pues lo que os he dicho, que esté gordo, no sé qué, pues a lo mejor el clamidosaurio también puede marcar un poquito de cadera, también se ve ahí que puede estar delgado, pero a lo mejor no tiene el torso o el cuerpo tan gordo como este. Hay que adaptar a cada especie, saber más o menos el tamaño que pueden tener y cómo es la morfología del animal, para luego basarnos. Lo que sí que es verdad que el tema pues de cosas que puedan supurarle todo eso es genérico para todos los reptiles. Más que nada es eso. Fijaros sobre todo que el animal sea activo, que sea un animal activo, lo dice todo. Sobre todo eso y sobre todo, y una cosa que quiero decir antes de acabar el vídeo, que no tenga un trozo de cola, ¿vale? Que no tenga un trozo de dedo, que le falte, no sé, una chorradita. Eso no quiere decir que el animal esté enfermo. Como sabéis, estos animales se crían muchas veces con sus hermanos, se muerden unos a otros y no por eso hay que dejar de lado un animal porque le falta un trocito de cola o porque le falta un trocito de dedo. Eso no le va a repercutir en nada a su crecimiento, ni al desarrollo, ni a la hora de tenerlos nosotros, ¿vale? Y el último punto que no he dicho, el tema de coordinación. Cuando ves un animal que tiene descoordinación en patas, puede tener problemas neurológicos, y eso ya
es más evidente, se suelen ver bastante cuando hacen movimientos raros con cabeza, que ves que no coordinan todo eso, pues bueno, igual, eso sí que es verdad que mejor no cogerlo, porque eso ya no te llevas una mascota, sino te llevas un problema a casa, el cual le vas a tener que dedicar mucho dinero y mucho tiempo para poder llegarlos a sacar adelante, ¿vale? Por mi parte nada más, lo dicho, suscribiros, que intentaremos hacer la comunidad mucho más grande, ampliar esto y que tengamos muchos más animales y hablar de muchas más especies, ¿vale? Espero que os guste este tipo de vídeo, nos vemos en otro vídeo, nunca mejor dicho, hasta luego, adiós.